Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Bien, verán, estamos emitiendo esta entrevista ubicados en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, donde desde hace unas horas se está celebrando del 22 al 25 de mayo el 37 Congreso Nacional de la SERAM, es decir, de la Sociedad Española de Radiología Médica. Es una cita sin duda de gran envergadura donde se abordan aspectos tan relevantes, vamos a reseñar solamente algunos de ellos, como la formación especializada desde diferentes ángulos entre los que se incide en la formación, por ejemplo, para la investigación y la edición de artículos científicos que son de un valor exponencial para los radiólogos. Además, por cierto, también se está abordando la situación actual de la especialidad y la labor de los radiólogos enfocada a los pacientes, aspecto importantísimo, sin lugar a dudas. Entre este amplio abanico de contenidos vamos hoy a centrarnos con nuestro invitado, a quien les presento en un instante, precisamente en la inteligencia artificial desde el enfoque de la radiología médica. Vamos a hablar con el doctor Josep Munuera. Doctor, encantado, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. El doctor Josep Munuera es responsable científico de la Sociedad Española de Radiología Médica, además de director de radiodiagnóstico del Hospital de Sant Pau y vocal científico de esta misma asociación. Bien, me gustaría, doctor Munuera, para empezar un poco enfocando el tema, cómo podemos definir en su más amplio espectro la inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? Perfecto, muchas gracias. Yo creo que es la mejor de las preguntas para iniciar la conversación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, de hecho, deberíamos estar hablando de muchos tipos de inteligencia artificial. Ajá. Al final, en el fondo, lo que estamos hablando son de procesamientos matemáticos, usando la tecnología de la computación mediante ordenadores, y lo que estamos haciendo es a partir de datos, hacer procesos estadísticos en los que se presentan un nuevo tipo de datos. Sí. Y eso tiene que ver con qué tipo de datos estamos trabajando. El lenguaje es uno de ellos, la imagen médica es otro, pero los valores de la analítica, por ejemplo, de la glucosa, también podrían ser otro tipo de datos. Ajá. Cuando hablamos de imagen médica, de radiología, uno de los más claros es el conocido como la inteligencia artificial aplicada a la visión por computación. Es decir, sí, cómo estos algoritmos hacen movimientos y se comportan similar a cómo se interpretaría desde el punto de vista visual este análisis de la imagen y emiten un resultado. Pero también cuando hablamos de inteligencia artificial, en el lenguaje podríamos hablar de, por ejemplo, los modelos de inteligencia generativa de texto, sí, lo más conocido, claro, ChatGPT, sí, a día de hoy, y cómo, por ejemplo, este tipo de inteligencia artificial puede mejorar la traducción de los informes radiológicos para adaptarlos a diferentes lenguajes. Por tanto, al final no hay una única inteligencia, sino que hay muchos tipos de inteligencia artificial y cada uno ayuda a una tarea diferente en salud y específicamente en radiología. Claro. En todo caso, doctor Munuera, estamos, entiendo, todavía en una fase inicial, es decir, las expectativas que genera la inteligencia artificial en sus distintos desarrollos, a día de hoy no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Digamos que se lleva muchos años investigando en inteligencia artificial, pero la aplicación práctica, la aplicación clínica en el día a día está empezando ahora mismo a iniciarse. Es verdad que ya existen algunas experiencias en algunas áreas en las que se está viendo que existe un valor añadido, por ejemplo, cuando hablamos de visión por computación, en cómo estos algoritmos nos ayudan a identificar de una forma más rápida o a priorizar algún tipo de estudios, y esto ya estamos viendo que podría aplicarse en el día a día, y hay otros modelos que todavía necesitan, como perfectamente has dicho, estamos en la fase exploratoria, es decir, vamos viendo cuál es el valor real
que nos va a aportar no solo a los profesionales, sino específicamente al paciente. En todo caso, la irrupción, digámoslo así, porque algunas personas creen que la inteligencia artificial es algo que hace, permíteme la expresión, 4 días que existe, y no es cierto. Hace ya algunos años que utilizamos la inteligencia artificial en nuestro día a día y no somos conscientes de ello. Ahora nos centraremos en la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, pero esta tablet mismo, nuestro móvil, estamos utilizándolo cada día, la identificación por la imagen. Es decir, todo esto en el fondo no es más que inteligencia artificial. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello, ¿no? Esto no sé si es una ventaja o un riesgo. Probablemente es una de las formas naturales de cómo incorporamos. Es decir, cuando nosotros ahora cuando conducimos, llevamos un coche y vamos con el asistente que nos indica por dónde hay que girar, no estamos diciendo que tenemos inteligencia artificial que nos ayuda a la conducción para llegar antes al sitio donde le hemos marcado, sino que le hemos integrado como una herramienta a la mejora de la conducción. Pues probablemente ahora estamos en la fase en la que hemos, si me permites la expresión, cosificado a esta inteligencia artificial en salud, pero en breve, muy probablemente estará tan imbrincada en los procedimientos médicos que seguramente dejaremos de hablar de ella como un ente para incorporarla. Y voy a poner, si me permites, un ejemplo clarísimo. Sí, por supuesto. Uno de los tipos de inteligencia artificial que más impacto, estoy convencido, estamos ya convencidos a nivel profesional, va a tener sobre el paciente, son los algoritmos que permiten acelerar la adquisición de la imagen y eliminar lo que llamamos el ruido, que por tanto es tener más definición en esta imagen. Estos algoritmos a día de hoy ya están implementados. ¿Y qué están permitiendo? Que exploraciones de resonancia magnética que antes estaban durando 30, 40 minutos, a día de hoy estemos haciéndolas en 20 o en 15 minutos. Imaginad... Y con mayor fiabilidad. Y digamos que con una facilidad en la interpretación más alta, porque están ayudando a filtrar aquellas imágenes que no son de valor. ¿Qué permite eso? Imagínate el impacto que tiene sobre la experiencia de un paciente a la hora de estar dentro de una resonancia magnética o incluso en la precisión, como perfectamente has dicho, a la hora de ver una resonancia de columna lumbar en la que fácilmente puedes ver una estructura u otra. Y esos son algoritmos que ya están a día de hoy. Ya se está utilizando a día de hoy, no solo en el ámbito de la radiología, sino en general. En general, en el teléfono, cada actualización del teléfono que tenemos con los filtros de los teléfonos que están haciendo imagen digital mejorada y con menos ruido para hacer la mejor fotografía por la noche, están haciendo el mismo, o están usando un tipo muy similar de algoritmos y por tanto al final los acabamos integrando en el día a día. Decía antes el doctor Munuera que evidentemente existen diferentes tipos de inteligencia artificial. Uno de ellos, el que ha supuesto un boom mediático, es ChatGPT, es decir, la vertiente de lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Este concepto ¿es aplicable en el ámbito de la salud y centrándolo más todavía en el ámbito de la radiología o todavía estamos en una fase muy inicial? Estamos en una fase muy inicial, pero es muy interesante ver que tiene varias aplicaciones que probablemente en los próximos años van a tener impacto. Perdón, quizá antes de continuar, doctor, sería interesante que explicara usted qué es el concepto de inteligencia artificial generativa. Este tipo de inteligencia, en lo que consiste es que, en este caso, los algoritmos buscan patrones de similitud y, por tanto, al final es mediante procesos estadísticos lo que generan es que, voy a poner un ejemplo, si yo con el texto y luego con una imagen, la probabilidad de que después de decir hola, diga buenos días, es aproximadamente de un 90%. Por tanto, cuando yo estoy escribiendo en ChatGPT hola, el algoritmo ya está generando una réplica en la que él calcula que la probabilidad de que él mismo genere buenos días es más alta que si yo le digo hola y él dice pastel de manzana.
Por Evidentemente. tanto, al final estamos simplemente en un fenómeno matemático que calcula probabilidades. Con la imagen médica también se puede hacer. Sí. Y esto es un aspecto muy interesante. Si nosotros alimentamos a estos algoritmos con información de imagen médica o otro tipo de imagen, las imágenes que puede generar, y le decimos, estas imágenes son una taza, Sí. nosotros le podemos decir, genera una taza, pero que además tenga forma de cacahuete. Como él tiene decenas de miles de imágenes de tazas y de cacahuetes, lo que hace es que genera un modelo nuevo, sintético, que no existe, pero que tiene similitudes estadísticas tanto con la taza como con un cacahuete. Por tanto, aquí, doctor, creo que lo importante, una base fundamental, es qué es lo que se le pide, cómo se le pide a la inteligencia artificial, generativa o no, en fin, para que el mensaje que trasladamos sea interpretado correctamente. Esto, en el ámbito de la imagen médica, ¿cómo funciona o cómo puede funcionar? Aquí, en el ámbito de la generativa, los dos aspectos clave, como perfectamente has dicho, uno son los prompts, las instrucciones, y esto es obvio que es muy importante, el cómo generas, en qué contexto y qué le estás pidiendo que genere. Y el otro aspecto que es clave es la base de datos que ha usado. La base de datos en la que no es lo mismo usar una base de datos general, es decir, todos los datos que existen en Internet, o si usamos una base de datos cerrada, en la que nosotros le pedimos a este algoritmo que pregunte exclusivamente a una base de datos que tenemos cerrada. ¿Cuál es la ventaja de esta base de datos cerrada si queremos un resultado específico? Que podemos acotar muy bien para que no existan lo que se llaman las alucinaciones. Las alucinaciones son aquellos similitudes que va a generar el algoritmo que desde fuera parecen normales o parecen reales, pero que si tú lo revisas son lo que se llaman los inventos. Y esto está generando cierta polémica a día de hoy. Digamos que esto es una de las limitaciones en cuanto a estos modelos. Pero esto podría ocurrir con la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Por eso podría llegar a ocurrir. Podría llegar a ocurrir en el sentido del uso general de estos modelos generales. Por eso, como comentaba, lo que se tiende en salud es a generar bases de datos cerradas y muy bien acotadas en las que se controle mucho más cuál es la respuesta que van a dar estos algoritmos. Entiendo. Si ponemos ejemplos, yo creo que con dos ejemplos visuales generales vamos a poderlo entender. ¿Dónde podemos aplicar a día de hoy la inteligencia generativa en salud? Y voy a poner el ejemplo en radiodiagnóstico. Cuando emitimos un informe radiológico, este informe radiológico, que tiene una conclusión y unas recomendaciones, puede tener diferentes destinatarios. El médico especialista que lo ha solicitado, pero también el paciente, porque al final es la información que él va a recibir. Estos modelos de inteligencia generativa pueden llegar a adaptar el lenguaje en función de quién es el receptor. Y por tanto, aunque estemos diciendo lo mismo desde la salida del informe radiológico, podemos adaptar este mensaje a un paciente que tiene 7 años, a un paciente que tiene 18 años, a un paciente adulto de 30 años, 50, o al médico especialista que va a tener que hacer alguna acción. ¿Esto es factible ya a día de hoy? Esto es factible a día de hoy. La otra de los aspectos que está en investigación, pero que probablemente va a tener un impacto muy interesante, es que gracias a la generación de imagen, lo que podemos hacer, y usando, como he comentado, estas bases de datos muy controladas, podremos llegar a generar imagen ahorrando, por ejemplo, tiempo o contraste. Que el tiempo es un factor fundamental a día de hoy, El tiempo es en uno de el los ámbito grandes factores. de la prestación sanitaria a los pacientes. No pensemos solo en... hay que pensarlo a nivel multifactorial, por supuesto. Si reducimos los tiempos podemos incrementar la capacidad productiva, pero no solo eso, sino también pensemos en la experiencia del paciente, como he comentado. Pudiendo tener la misma información en la mitad de tiempo es mucho mejor. Un inciso, quiero decir, esto hay que explicarlo muy bien.
que seamos capaces a través de la inteligencia artificial de reducir el tiempo no implica una menor calidad de atención al paciente, porque la polémica está en que el paciente se queja, hablo en general, de que no se le dedica tiempo suficiente. Si ahora el paciente va a venir a la consulta y se le va a decir, mire, en lugar de media hora le voy a atender en 5 minutos porque tengo ya todos los datos a través de la inteligencia artificial, etcétera, el paciente a veces puede pensar que el mensaje que el médico, el especialista le va a dar, pues quizá no está suficientemente contrastado. ¿Qué le podemos decir a ese paciente? Este es un mensaje claro. Y debe ser diáfano. Las herramientas de ayuda en la decisión clínica y las herramientas de ayuda son herramientas que básicamente afrontan 2 grandes puntos. Uno es aumentar el valor en cuanto al valor diagnóstico de la precisión, por tanto, hacer mejores diagnósticos. Pero el segundo y el que es clave es, si somos capaces, usando esta tecnología, de disminuir todas aquellas tareas que no tienen valor, podremos estar más tiempo dedicados con el paciente. Es decir, donde tenemos y donde vamos a ver que realmente la inteligencia artificial ayuda es que todas aquellas tareas administrativas en las que nosotros dedicamos tiempo, si se pueden automatizar, vamos a poder ponderarlas mucho más. Tiempo que gana el paciente. Es tiempo de relación humana entre paciente y profesional, gracias a automatizar algunas tareas. En este aspecto que estamos comentando, también creo, doctor, que sería interesante clarificar que en cualquier caso, ya sea por parte del radiólogo o por parte de cualquier especialista médico, la decisión, el diagnóstico que se le va a dar al paciente lo va a dar el médico, no una máquina. El diagnóstico final es un diagnóstico médico, porque al final estas máquinas lo que están haciendo es ayudar a la decisión, en este caso radiológica, pero puede ser a cualquier decisión. Por tanto, son herramientas, es decir, es el mismo concepto. Yo sé que puede parecer un poco simplista, pero es el mismo concepto que existe ahora mismo con las ayudas a la conducción. Al final, el conductor es el responsable último, es el que toma la decisión, y toma la decisión, por supuesto. Pero tiene estas ayudas que le ayudan a llegar antes al sitio que ha planificado o por la ruta más óptima. A día de hoy, con la evolución actual que tenemos de la inteligencia artificial, me gustaría, doctor, que nos explicara cuáles son, si existen, que creo que alguna debe existir, las dificultades reales de la implantación de la inteligencia artificial en la práctica radiológica. Es decir, ¿qué necesita saber el radiólogo para ejercer, digamos, correctamente y desarrollar correctamente las posibilidades que le ofrece la inteligencia artificial? Los retos son varios y aproximadamente son los mismos en prácticamente todo el mundo que puede acceder a incorporar estos algoritmos. Ahí podemos empezar por el reto humano. El reto humano, uno de los retos es el profesional. Necesitamos incorporar en el ámbito de la formación universitaria y post y de la formación continuada de todos los profesionales sanitarios, los conceptos de inteligencia artificial, ciberseguridad y todo aquello que tiene que ver con transformación digital. Todos estos aspectos deben formar parte de la formación para que los incorporemos de una forma natural y segura. Pero eso es un reto que hay que planificar. Desde las sociedades científicas estamos trabajando ya en ello para definir estos programas e incorporarlos a diferentes niveles y se está trabajando... porque supongo, doctor, que las nuevas generaciones de radiólogos, los radiólogos del mañana, ya estarán, digamos, formados de base en estos ámbitos, ¿no? Los radiólogos de mañana por supuesto. Incorporarán, como hemos dicho, la inteligencia artificial en su día a día de forma normalizada. Igual que los oncólogos, igual que los cirujanos, igual que el resto de especialidades. Bien, y los radiólogos, digamos ya veteranos, esa fase de reconversión, de adaptación, supone otro reto. Es otro reto. Aquí voy a ponerme el gorro corporativo de radiólogo y lo que tengo que decir es que precisamente nuestra especialidad médica es una de las que durante toda su definición como especialidad más retos en innovación ha experimentado. Nuestra especialidad médica, que es clínica, que es quirúrgica, porque hacemos también intervencionismo, se basa en el uso de la tecnología. Y esta tecnología no deja de evolucionar. El TAC, la resonancia magnética,
los procedimientos intervencionistas. Es decir, existe muchísima evolución y, por tanto, la incorporación de esta tecnología, aunque representa el reto de adaptabilidad, forma parte de nuestro DNA como especialidad médica. Claro, hay que recordar que el radiólogo como especialista normalmente no está en contacto directo con el paciente. Es decir, incluso diré algo más, la radiología como especialidad, incluso a día de hoy, es, entre comillas, una gran desconocida para un número importante de pacientes, porque sí, van a hacerse una prueba, un TAC, una tomografía, lo que sea, pero luego quien les atiende no es el radiólogo. ¿Esto se podría, o se puede, o está en proyecto variar de alguna forma, acercar más la figura del radiólogo al paciente? Hay algunas especialidades o subespecialidades dentro de la radiología donde queda claro el papel central del radiólogo en el proceso, no solo diagnóstico, sino también del manejo. No, por supuesto. Sí, el radiólogo especialista en mama, yo creo que precisamente es uno de los paradigmas de cómo es un puntal en la toma de decisiones. Cuando un paciente, en este caso una paciente, se hace una mamografía, le atiende el técnico, pero enseguida, si hay que hacer cualquier diagnóstico, procedimiento, la línea inicial de médico especialista que contacta con el paciente, en este caso la paciente, es el radiólogo, y es el radiólogo quien lleva este paciente al comité oncológico para ver qué decisiones se toma. Se está trabajando, es verdad que existen algunas otras áreas en las que hay menos contacto, pero no olvidemos también que la radiología vascular intervencionista, la ecografía, hay muchos ámbitos en los que los radiólogos entablan contacto con el paciente y precisamente usar este tipo de herramientas que nos mejore el trabajo administrativo va a permitirnos tener más contacto humano con ellos. En todo caso, el radiólogo siempre forma parte, está integrado en cualquier equipo multidisciplinar, porque es uno de los puntales. Evidentemente, el diagnóstico por la imagen es fundamental a día de hoy, eso es incuestionable. No podemos olvidar que más del 80% de los diagnósticos se realizan usando una prueba de imagen médica, en este caso. Evidentemente. En todo caso, antes de concluir, la inteligencia artificial está muy vinculada a día de hoy evidentemente, a los profesionales de la radiología. En hospitales, sobre todo hablamos de grandes hospitales de alto nivel, pero me gustaría saber cómo se está proyectando la inteligencia artificial incluso en el ámbito privado. ¿Se están incorporando estas herramientas? Sí. Se están incorporando en el ámbito privado, y otro de los ámbitos en los que tiene un valor también es en aquellos ámbitos en los que los profesionales no hay, o hay una falta de profesionales. Sí. Pongamos un ejemplo, y no me centro en el Estado, sino que voy a otro continente. En África existe todavía un problema de transmisión de algún tipo de enfermedades, en este caso, por ejemplo, la tuberculosis. Es un problema en algunas poblaciones en las que todos viven o conviven en algunas zonas, y sabemos que existe una falta de profesionales radiólogos. Claro. ¿Qué se han establecido? Se han establecido programas a través, por ejemplo, de organismos internacionales en los que, combinando aparatos de radiografía portátil con algoritmos de inteligencia artificial, se están haciendo programas de cribado dentro de ciertas regiones para identificar esos pacientes o estos grupos de pacientes que pueden ser tratados. Por tanto, al final, el uso de estos algoritmos tiene que estar muy aterrizado en los casos de uso clínicos. Y vamos a ver de todo. Lo vamos a ver en tercer nivel, pero lo vamos a ver en clínicas privadas y, por supuesto, también a nivel general. Claro, otro de los problemas a resolver en un futuro, entiendo, que es que el diagnóstico por la imagen, la inteligencia artificial aplicada a la radiología y a otras especialidades médicas no llega a todo el mundo todavía. Hay una cierta, entre comillas, discriminación, y esto hay que resolverlo de alguna forma. Este comentario, esta pregunta es clave, y creo que es uno de los aspectos que hay que afrontar de forma
urgente, y es el aspecto ético de la aplicación de la inteligencia artificial, la equidad. Y es un principio básico ético, que es la aplicación equitativa de los recursos sanitarios, en este caso cómo la inteligencia artificial tiene que ayudar a precisamente generar esta equidad en el acceso a los recursos. Y esto lamentablemente no se consigue de un día para otro, pero entiendo que se está en el proceso de... Hay que trabajar en ello, hay que forzar también, ya no en este caso exclusivamente a los profesionales, sino también a nivel administrativo y a nivel político. Es un problema que hay que afrontar de forma urgente. Doctor Munuera, tenemos un sinfín de preguntas más. Vamos a hacer dos para concluir en este ámbito que estamos comentando. Es decir, en el fondo, la inteligencia artificial trabaja con datos médicos que son de uso personal, de uso privado. ¿Está garantizada o se va a garantizar en un futuro el hecho de que esos datos sean preservados exclusivamente para el usuario, para el paciente, y que no puedan producirse filtraciones o un uso inadecuado, etcétera? Es una pregunta totalmente lícita y la respuesta es clara. Porque el paciente duda a veces de qué va a pasar con mis datos si, en fin, van a utilizarse de forma incorrecta, etcétera. No tiene que haber dudas. El sistema sanitario, y en este caso a nivel europeo, es uno de los sistemas mejor dotados en el mundo a nivel de cuál es la reglamentación para conservar, preservar y mantener seguros los datos de salud de los pacientes. La privacidad. La privacidad de estos datos está perfectamente definida a nivel europeo y, por tanto, como nosotros formamos parte, estamos también protegidos por esta parte, y hay que tener en cuenta que todas estas todos los algoritmos que están en compañías siguen una reglamentación estricta a la hora de mantener protegidos todos estos datos. Por tanto, es cierto y es necesario seguir manteniendo, por supuesto, estas reglas de seguridad, pero podemos estar tranquilos que siempre que se usen siguiendo la normativa adecuada, los datos de los pacientes están seguros. Una normativa que ya existe, que es vigente a día de hoy. Por cierto, ya que hablamos del ámbito europeo, ¿a qué nivel estamos comparativamente hablando? Es decir, la radiología médica vinculada a la inteligencia artificial, si comparamos el nivel actual en nuestro país con el resto de Europa, ¿cómo estamos considerados? Digamos que ya hay otros países que en diferentes áreas pueden estar un poco más adelantados, sobre todo en lo que es la implantación clínica, es decir, en el día a día separaríamos el ámbito de la investigación de la aplicación clínica. En investigación hay muchísimos grupos trabajando a día de hoy, a día de hoy en el desarrollo de qué valor tiene la inteligencia artificial en salud. Sin embargo, a nivel de aplicación clínica hay algunos países que están un poco más adelantados por varios motivos. Pero no estamos a la cola. No estamos a la cola. Tampoco somos los primeros. Bien, bueno, estamos en un lugar adecuado a las posibilidades que tenemos a día de hoy. Efectivamente. Hay un tema que es muy importante, que es el tema económico. Y no solo en nuestro país, sino es una discusión, y es quién paga por estos algoritmos. Porque, como has comentado perfectamente, si es un tema de salud pública, o es un tema de aplicación hospitalaria, o es un tema de aplicación a nivel de un departamento de radiología. Esta es una de las discusiones que está encima de la mesa ahora mismo. Doctor Munuera, vamos a concluir. Dígame, por favor, qué representa para usted, incluso a nivel profesional, la celebración de este Congreso de la SERAM aquí en Barcelona. Y con esto acabamos. Muchas gracias. Yo creo que para nosotros es una felicidad extrema el poder celebrar después de 20 años el Congreso en la ciudad. Barcelona es una ciudad claramente innovadora, que es un centro de referencia en salud, y poder de nuevo hospedar el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología es un orgullo. Creo que estamos viviendo unos días perfectos, y seguramente en breve, como siempre pasa en estas reuniones, veremos enseguida los frutos positivos de esta reunión. Esperemos que sea así. El doctor Josep Munuera, que nos ha acompañado, como antes decía, es responsable científico de la Sociedad Española de Radiología Médica, además de director de radiodiagnóstico del Hospital de Sant Pau en Barcelona y vocal científico de esta misma asociación. Repito, muchísimas gracias y muchas felicidades, doctor. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí.
Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.